Agradezco mucho la compañía, quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, la televisión, las plataformas de internet y ahora por televisión. Mucha política el día de hoy, todo muy interesante, pero bueno, pues resulta que aquí en la capital de la República, a masazo limpio, en conocidísima plaza, estamos hablando de Antara, uno de los lugares pues más emblemáticos, más unos lugares más relativamente gratos, porque aquí en la Ciudad de México nos había dado por encerrarnos, ¿no?, en plazas comerciales, y esta es muy abierta, muy grata. En este caso da una sensación de libertad que tuvieron los asaltantes. Ahí los ve golpeando literalmente, en este caso, las vidrieras de una famosa joyería. Juan Antonio Jiménez, ¿qué sabemos? Buenas noches. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Por lo que respecta al robo de una joyería localizada al interior de Plaza Antara, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los hechos se registraron en la avenida Ejército Nacional y Molière, en la colonia Granada, y se tomó conocimiento del asalto en el que los probables responsables utilizaron mazos para romper las vitrinas y así poder sustraer diversas piezas. Cabe señalar que personal de seguridad privada que resguarda el lugar informó que no hubo detonaciones de arma de fuego, a pesar de que en algunos videos que circulan en las redes sociales se escucha como si hubiera disparos. Y al momento también se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y se da seguimiento a una motocicleta en la que posiblemente huyeron los probables responsables. Además, también elementos de la Fiscalía Capitalina ya se encuentran en el lugar para recabar todos los indicios e integrarlos a una carpeta de investigación, la cual se estará aperturando en la Fiscalía de Miguel Hidalgo. De esta manera, doctor, empiezan ya las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos. Hacía mucho que Pero no déjame preguntarte dos cosas. Sí, doctor. O sea, aparte de darnos la ubicación de la plaza, que ya la sabíamos, y de ver el video que ya hemos visto que usaron marros y todo lo demás, ¿no hubo capacidad de reacción desde que aparecen las primeras imágenes que la policía los pudiera detener? O sea, ¿les dio tiempo a hacer todo lo que vimos y además irse en una motocicleta? Y no hubo, doctor, no hubo esa respuesta que hubiéramos querido por parte de... Pero sí sabe la dirección de Antara, esa sí la tienen clara, ¿no? Así es. El código postal también lo tiene. Pues así es. Muy tranquilizador, sí. Y que bueno, pues aquí lo lamentable es que sí se dieron cuenta de estos sujetos y esperemos que se le pueda dar seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia que tiene el gobierno capitalino para saber el rumbo por el que se dieron estos sujetos. ¿Y la plaza no estaba vigilada? Pues nada más son elementos de lo que son estos que son ballet parking y después los pasan a ser policías, ¿no? Pues son de seguridad privada, doctor, los que tienen ahí dentro de la plaza. No hay elementos de la fuerza pública que estén ahí resguardando la zona. No, bueno, pues supongo que están ahí para reaccionar en todo caso cuando ocurre algo así, pero bueno, también espero que eso estoy seguro que tampoco saben ni siquiera la dirección, ¿no? Porque entras y preguntas, oiga, ¿y aquí la joyería? Fíjese que no sé, yo acabo de entrar a trabajar aquí. En fin, francamente despistados, y en materia de seguridad ya vemos que mucha no garantizan. Juan Antonio, pendiente cuando la autoridad sepa algo más que la dirección de Antara. Quedaremos al pendiente y ojalá puedan darle seguimiento a estos dos sujetos en motocicleta. Pues así está el tema. Le comento que, bueno, pues por supuesto hay toda la crónica política el día de hoy. Importante que en la Asamblea General de la ONU se adoptó por unanimidad una resolución sobre la protección de salud mental, la cual fue presentada por México. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Y seguimos con la información. Le comentaba ya el asunto de Guatemala. En un momento más iremos hasta aquel país. Una, digamos, opción, en este caso política, como la de Sandra Torres, llega con 16%, encabezando en este caso la votación. Es la más votada, la tercera vez que va a segunda vuelta. Y luego está Bernardo Arévalo, una atomización brutal. Ya platicamos con Raúl Benítez el viernes sobre esto. Interesante caso, y un caso que tampoco podemos dejar de lado. Ese es nuestro vecino del sur. Nuestro vecino del norte, pues Ron DeSantis presentó un plan que propone usar la Armada, la Guardia Costera para bloquear la entrada de buques con precursores químicos, producción ilegal de fentanilo a puertos mexicanos, y el gobierno mexicano no hace nada, dice él, para detenerlos. Están usando a fondo este tema del fentanilo para la campaña política. Y bueno, pues me lazo ahora con Sergio Aguayo. Él, como usted sabe, bueno, pues es un distinguidísimo académico que formó parte del Consejo Ciudadano. Platicamos con él la semana anterior y ahora ha decidido, bueno, mejor que nos lo cuente él. Mi querido Sergio, buenas noches. Leonardo, buenas noches.
Oye, pues pedirte por favor que le cuentes al auditorio cómo viste el proceso y por qué tomaste la determinación que has tomado. Mira, fue un divorcio pactado, un poco forzado, pero pactado al fin y al cabo, porque nos invitaron a crear una comisión electoral ciudadana que iba a ser autónoma e independiente y que íbamos a decidir cómo hacíamos la elección, de qué manera, en fin, con el apoyo del Frente Cívico Nacional, que fue quien nos invitó. Los partidos políticos no entraban. Eso fue por ahí del 4 de junio. Empezamos a sesionar, estábamos muy entusiasmados haciendo planes y gradualmente empezó a enfriarse el entusiasmo de parte del Frente Cívico, porque iniciaron las pláticas con los partidos, que cuando vieron que habían creado un organismo ciudadano, ya sabes que los partidos tienen mucho miedo a los ciudadanos independientes, finalmente terminaron creando un nuevo modelo, una nueva fórmula, una elección muchísimo más acotada y controlada por los partidos. Y entonces nos dijeron, bueno, pues se acabó. Los invitamos a formar parte de un organismo que observara el proceso, y pues ahí algunos de nosotros decidimos decir que no. Y en eso estamos, todavía no nos disolvemos formalmente, aunque pues ya de hecho como Comisión Electoral Ciudadana ya no existimos, somos un buen deseo, una buena intención que se truncó. Ya. Oye, ¿y qué en este caso, bueno, pues que la dirección de los partidos hayan querido efectivamente tomar el control, no les resulta grato? Lo hemos visto en un montón de expresiones, ¿no? Diciendo, a ver, aquí los políticos profesionales somos nosotros, pero ¿le ves alguna, o sea, cuál es tu opinión de finalmente el método ya como observador de la vida pública que han adoptado, Sergio? Mira, me parece que es excesivamente restrictivo, porque quien quiera ser candidato tiene que juntar 150,000 firmas. Y en el plazo que pusieron, la única manera es recurriendo a los mecanismos corporativos de quienes controlan las firmas y las voluntades de los electores. Y eso supone dinero que no sabemos de dónde va a venir. Es restrictiva y no está clara varios temas. Hoy Lili Telles decidió sacar una serie de preguntas. 50 abiertas. Preguntas, ¿a cómo? 50 preguntas, y algunas muy bravas. No, Lili es brava para todos lados, ¿no? Eso sí, no se le puede criticar que sea blandita en un sentido. Y Germán Martínez simplemente dijo, no, pues esto no me conviene porque van a contratar padroneros o, digamos, intermediarios, pues los que si tú quieres organizar un meeting para un 15 años, digamos, si quieres que vaya mucha gente, pues contratas a alguien que lleva 1,000 gentes y ya una misa de 1,000 gentes, 1,100 gentes. Es decir, se presta a ese tipo de interpretaciones, lo que vemos todo el tiempo en los mítines políticos, que llegan los microbuses rentados, la gente que se baja, que pasa lista y que va y participa. Tú me enseñaste esto de que en México la política la condicionan esas fuerzas, ¿no? Si quieres llenar plazas, si quieres llenar firmas, hay fuerzas que están diseñadas para eso y que fueron usadas durante años por el partido hegemónico y después ya en la etapa democrática, Sergio. Sí, cuando estaba Fox, la Secretaría de la Sede Sol, me invitó a un consejo ciudadano, hicimos una encuesta y encontramos cosas fascinantes sobre cómo se había resquebrajado el corporativismo priista y se había mantenido pero resquebrajado, y hay en México decenas de miles de lideresas, más lideresas que líderes, en mi impresión, que tú vas y les dices, oye, yo quiero un meeting con 200 gentes, sí, cómo no, te va a costar esto. Y te llevan a los 200 gentes y luego llegan los periodistas y te cobran por sacar la nota, porque en el trasfondo hay un asunto que los partidos no quieren abordar. Es un negocio
extraordinariamente lucrativo tener un partido. Te doy una cifra que acabo de sacar esta tarde. Entre el 2019 y el 2024, los 6 partidos que ahora están compitiendo entre sí habrán recibido 41,000 millones de pesos de prerrogativas federales. 41,000 millones. Oye, aparte de los gastos por fuera, porque buena parte de estas precampañas o eso, por lo menos el lado de Morena, lo están haciendo sin cargo efectivamente al presupuesto. Sí, es una cantidad de dinero el que fluye. Entonces los militantes han dejado de aportar dinero y la política se ha convertido en un negocio. De hecho, una de mis motivaciones cuando me invitaron fue aceptar para intentar que se le abriera el espacio a los organismos ciudadanos que, sobre todo los de centro izquierda, que es donde yo participo, a los ambientalistas, a los gremios asesinados para que negocien con los partidos. Así, no se pudo, al final espero que sí se logre más adelante, pero es otra historia. El hecho es que es un negocio muy corruptor y creador de una fractura terrible entre los partidos y la ciudadanía, porque los partidos no quieren dejar entrar a nadie a la vida pública porque, pues, además de... porque es un negocio, más allá de cualquier consideración, es un negocio muy redituable. Yeah. Tal vez no todos los políticos sean corruptos, no lo estoy diciendo, pero las cúpulas partidistas tienen en las prerrogativas motivos más que suficientes para mantener a raya a los organismos ciudadanos. Y hay vías para hacer política que ciertamente sí corrompen o obligan a hacer cosas indeseables. Mi querido Sergio, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Es un placer, como siempre, ¿verdad? Gracias, el doctor Sergio Aguayo. Y bueno, pues le comento que una jueza federal dictó formal prisión a 8 militares que se entregaron en la semana pasada para enfrentar la acusación que implica la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, uno de los temas que, bueno, pues este gobierno también ha seguido arrastrando a lo largo de estos años. Fíjese que, bueno, pues Omar García Harfuch ya salió a dar la primera declaración. Están revisando los videos del C5, dijo. Personal de investigación que labora en el lugar analizarán por qué tardaron tanto en hacer la llamada al 911. Bueno, lo que le preguntaba hace un momento a nuestro reportero, es decir, los ves verdaderamente destruyendo ahí las vidrieras y dices, bueno, ¿y quién llama en ese momento? ¿O qué capacidad de reacción tiene con toda la cantidad de cámaras que hay ahí, que el propio C5 no ha hecho? Ya muévame una patrulla. No se lo quiero efectivamente poner de una manera muy técnica, pero si tú tienes un sistema de cámaras y la policía tarda en llegar lo que tardó en llegar, o sea que no llegó, y les da tiempo de verdaderamente a marrazo limpio romper una joyería y después irse en la motocicleta, algo está muy mal en el diseño de las cámaras y la cuestión reactiva. No le estoy hablando de un lugar perdido ahí en el Pico del Águila, no, estamos hablando de Antara, y eso no ocurrió, y supongo que Omar García Harfuch hará una revisión muy particular y nos tendrá que explicar el día de mañana el gobierno de la ciudad por qué puede ocurrir esto en un centro tan concurrido, más en principio pues tan custodiado, sin que haya una reacción inmediata y digan, a ver señores, aquí los detengo, y esto pues es absolutamente intolerable. Dejo ese asunto mientras se reúne más información. Voy ahora con el diputado Gabriel Cuadri, otro de los aspirantes, para escuchar su punto de vista sobre las reglas. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, doctor, encantado de estar contigo, tu auditorio, a tus órdenes. Pues preguntarte, hemos estado platicando con quienes han manifestado interés, ha sido tu caso por ser candidatos en este caso Frente. ¿Cuál es tu opinión sobre las reglas, Gabriel? Pues mira, doctor, creo que es un procedimiento muy innovador, es absolutamente inédito, no tiene precedente en la historia de México esta integración y convergencia entre los partidos políticos y la sociedad civil. Creo que es un ejercicio verdaderamente fascinante y que pues yo creo que inaugura una nueva forma de hacer política y que le da también pues a nuestra democracia representativa pues una nueva dimensión sumamente interesante, doctor. Mira, definitivamente todo esto ha sido muy complejo, el diseñar las reglas, el procedimiento.
es producto de una negociación y de un análisis pues muy complicado, que se llegó a un consenso, que eso es también lo más valioso. Hay un consenso absoluto en que las reglas son procedentes. Desde luego pueden ser perfectibles y seguramente pues, algunos analistas les podrán encontrar algunas facetas para ser mejoradas, y desde luego riesgos. Hay algunos riesgos, digamos, de hackeo, riesgos de impostura, riesgos también del manejo de las bases de datos, de los registros, en el tema también de las firmas de adhesión a los diferentes precandidatos, por llamarles de una forma, a ser coordinadores de este Frente Amplio por México. Pero bueno, creo que es lo mejor que hay, es lo mejor que podemos tener. Y pues aquí ¿A ti te ofrece garantías en lo personal, Gabriel? Pues mira, aparentemente sí. Después de lo que vi, platiqué y experimenté el día de hoy, creo que es algo que vale la pena experimentar, que vale la pena trabajarlo, que vale la pena participar en este procedimiento. Voy a acabar de analizar con detalle todas las posibilidades, pero en principio me parece pertinente, me parece pues un ejercicio, como yo te decía, muy interesante, y sí me creo que vale la pena pues entrarle, y que vale la pena pues participar en este proceso. Y pues lo que sí debe quedar muy claro, doctor, es que quien gane, quien sea el designado o el ganador de todo este procedimiento, debe de recibir absolutamente todo el apoyo de todos los demás, doctor, de todos los partidos. Y sobre todo algo muy importante, que lo comenté hoy en la mañana en un desayuno que tuvimos previo al evento como tal, que no solamente debe de emerger este procedimiento un ganador o una ganadora, sino que debe de conformarse ya un equipo de personalidades con experiencia, con capacidad, con conocimiento en las diferentes áreas de la administración pública, sí, para presentar un equipo, ya una especie de gabinete previo, para que pues todo esto tenga seriedad, para que se vea que será un gobierno serio, que será un gobierno con capacidades, sobre todo que contraste con la ineptitud, con la improvisación y la corrupción del gobierno actual, que le dé certeza a la gente de que hay, digamos, calidad operativa de política pública, de análisis, de gestión de la administración pública. Entonces creo que eso va a ser muy importante, que sea no solamente una sola persona, sino esta persona con un equipo bien integrado de perfiles que sean capaces de asegurar pues una gestión pública adecuada, doctor. Muy bien, Gabriel, pues te agradezco muchísimo que hayas conversado esta noche con nosotros. Al contrario, doctor, te mando un gran abrazo, muchas gracias. Y ya está en el estudio Salomón Chertorivsky, mi querido Salomón. Querido Leonardo. El viernes rugía desde aquí, traigan a Salomón. Vi los resultados de la encuesta y me decía prudente, Sandra, viene el lunes, doctor, viene el lunes y ya platicará. Yo estoy asombrado, mi querido amigo, de los datos. O sea, la mitad de los mexicanos somos hipertensos, un buen número de chicos, en fin, niños y adolescentes tienen ya la obesidad como parte de sus vidas. Pero bueno, no te robo más tiempo, creo que es un asunto que vale la pena explorar. Es correcto, creo que primero celebrar que tenemos datos. Porque si no hay evidencia, si no hay... La de adicciones nos la deben, ¿va? Nos deben muchísima información para la toma de decisiones. Yo creo que no ha habido momento de la salud en el país donde tengamos menos información. Por eso, el tener la encuesta nacional de salud y nutrición es una gran cosa. El que se haya definido que va a haber una encuesta continua desde el 2021 hasta el 2024, posterior a COVID, es una muy buena cosa. Y sí, hoy podemos analizar déjame decirlo así, la información primaria, porque apenas tenemos los análisis. Todavía no hacen público los resultados completos, es decir, en bruto, para que los analistas podamos meternos a empezar a ver la información en su conjunto, pero ya nos da parámetros y, como dices, la cosa es muy preocupante, Leonardo, es muy preocupante, muchas gracias, en múltiples sentidos.
Por un lado... Bebe, mientras... No, bueno. Oye, meto yo otro tema, la conversión, que ojalá me ayudes a aclarar. Hoy pasé por Birmex, Salomón. Oye, la empresa esta que lleva los temas de vacunas. O sea, dicen que no les pagan a los trabajadores. O sea, pero ¿en qué país estamos que un gobierno que tiene 8.400.000 pesos de presupuesto no le paga a los trabajadores de la empresa que hace vacunas? Pues hay un desprecio al servidor público, así sea personal médico, de enfermería, de laboratorio, biólogos, químicos. Hay un desprecio al servicio público, pero bueno, déjame regreso a la Ensanud. Era un pase para sí, que bebieras. te lo haga para tomar 2 tragos de agua que venía, pero me metiste a gol, entonces, en efecto, a ver, creo que hay datos muy preocupantes. Vaya, hay temas que no cambian, como dices, cuando uno revisa los datos de hipertensión, de diabetes, de obesidad, máxime con lo que se ha tratado de hacer o se dice que se trata de hacer, los nuevos sellos en los alimentos, el etiquetado, etcétera. Pues no, hay un incremento en la obesidad en su conjunto. Pero si nos vamos a otros temas en donde las cosas iban avanzando, por ejemplo, esto que ha salido en muchas primeras planas. A ver, 1 de cada 4 mexicanas y mexicanos declara haber requerido algún tipo de atención médica, ya sea ir a una consulta o una atención más seria. De eso, prácticamente la mitad declara haberlo hecho en servicios privados, sí, Leonardo, de atención. Si te vas a la población no derechohabiente de la Seguridad Social, es decir, la que tenía Seguro Popular, que lo voy a decir con todas sus letras, en la época del Seguro Popular, a la población que lo tenía, cuando le preguntabas dónde te atendiste, no pasaba de una tercera parte que te decía, voy a un sistema privado. Y pues sí, pues podía ser para estoy acatarrado, es más fácil ir a un consultorio adyacente a farmacia, pero cuando tenías una cosa seria, siempre ibas a un hospital. Hoy 60% de la población, lo cual implica, sin derechohabiente a la Seguridad Social, dice que va. Un gasto fuerte. Permíteme poner una pausa en la conversación, porque tenemos a Omar García Harfuch en la línea. Secretario, buenas noches. Doctor, buenas noches. Oiga, veo impresionado, como todo el mundo, lo que ocurrió allá en Antara. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué saben? Lo que tenemos al momento es que participan 5 personas, no tenemos heridos, no tenemos detonaciones de arma de fuego. Al parecer uno sí trae un arma de fuego, los demás empiezan a golpear con mazos los cristales blindados del aparador para sacar las cosas que tenían ahí en los propios aparadores. Aquí lo que estamos trabajando es la huida de estas personas, que participan 5, al parecer se van en 2 motocicletas, todavía nos falta corroborar, estamos haciendo todo el análisis de videovigilancia de las cámaras del C5 y de las cámaras privadas también, y también de las propias cámaras de la plaza. Ya tenemos una investigación iniciada con la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde obviamente también van a declarar a las personas de seguridad privada de la plaza. Había 22 personas de seguridad privada en la plaza. ¿Y la carabina de Ambrosio, secretario? Nosotros nos llega el reporte, doctor, por los propios ciudadanos, cosa que agradecemos mucho, pero no nos llega primero. O sea, vamos a checar las alertas de 911 que hubo y las llamadas, pero los primeros reportes, o sea, la policía llega porque la ciudadanía nos habla. Entonces, ya estamos trabajando en esto, obviamente. ¿Pero el C5 no está conectado también a las cámaras de Antara, secretario? No a todas las plazas, no Antara tenemos, claramente no. No tenemos la comunidad, se lo confirmo, pero no tenemos en todas las plazas conectado con C5. Obviamente vamos a detener a estas personas y lo vamos a informar como siempre lo hemos hecho. Ya, oiga, entonces consiguieron oír, ¿lograron robar la joyería o no? O digamos que lograron robar algunos relojes que tenían en el display, no ingresan, pero sí se llevan algunos relojes que estaban en el display. Y salen en 2 motocicletas, pero los tienen en este caso ubicados por las cámaras al salir de la plaza.
tenemos una parte de la ruta, y no solo de las cámaras de C5, como en otras ocasiones la sociedad es muy muy solidaria, y también vamos recogiendo cámaras privadas de farmacias, establecimientos, casas privadas, etcétera, para poder tener una mejor ruta de estas personas. Sí, porque ahí la reacción inmediata es crucial, ¿no? Y ahí sí el dispositivo de seguridad privada en vínculo con ustedes queda pues digno de ser revisado, secretario. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. ¿Algún apunte más? Los vamos a detener y les vamos a informar de manera puntual. Gracias, secretario. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias, doctor. El secretario García Harfuch. Bueno, pues ahí están los temas. Usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. Estábamos en conversación con Salomón Chertorivsky con el asunto de recurrir a los servicios privados, lo cual, decía yo, implica un gasto de bolsillo muy importante para las familias. Que ya sabíamos por información anterior que teníamos que se había incrementado en cerca de 40% el gasto de bolsillo. Y no solo ello, Leonardo. Cuando tú ves lo que es el gasto catastrófico, el gasto empobrecedor se le llama, cuando hay una enfermedad que requiere, como un cáncer, que requiere de una inversión importante y no puedes recibir esa atención en el servicio público, empobrece prácticamente a cualquier familia. Eso ha crecido de manera muy importante. Luego hay temas... Déjame recordar eso porque lo tengo muy presente. Tú me hiciste ver que ese fondo para gasto catastrófico que habían apartado el Seguro Popular era un tema muy delicado, precisamente para atender eso. Esto se ha diluido en los presupuestos generales del Estado. Teníamos cerca, el Estado mexicano teníamos, y lo digo en plural, cerca de 1,100 millones de pesos, no, de 110,000 millones de pesos que estaban ahí, que se fueron construyendo de manera ordenada, estudiando actuarialmente cómo íbamos a necesitar, no solo para pagar, por ejemplo, un cáncer de mama hoy o una leucemia linfoblástica aguda en un niño hoy, sino las siguientes 2 décadas. Había ahí los recursos suficientes para garantizar el 80% de las enfermedades catastróficas para toda la población sin derechohabiencia de la seguridad social. Se diluyó completamente ese fondo y hoy no tenemos la certeza de tener los recursos suficientes, no para atender hoy, para atender mañana también a las y los mexicanos. Y ojo, insisto, cuando te sucede un cáncer en una familiar, no solo la preocupación está en atender. Cuando todo el recurso de la familia tiene que ser utilizado para atender ese padecimiento porque no responde la salud pública, asegurado, se acabó. Había cerca de 1 millón de personas que caían en pobreza derivado de gastos de salud. Eso se terminó con el Seguro Popular. Dejó de caer gente en pobreza por este tipo de padecimientos. Hoy estamos de regreso en ello. Y hay temas que realmente nos deben de ocupar, insisto, porque son medio invisibles el día de hoy. Por ejemplo, cuando vemos los datos de vacunación, Leonardo, 4 de cada 10 niños tienen su cuadro de vacunas completas menores de 1 año, pero 6 de cada 10 no lo tienen. Por ejemplo, una de las vacunas que está pendiente de que se aplique de manera correcta es la del sarampión. Leonardo, desde 1994 no teníamos un caso autóctono de sarampión. Hoy volvemos a tener brotes, Leonardo, estas cosas que no se ven, claro, que mañana van a significar un asunto de salud pública en nuestro país. Oye, el tema de la diabetes, ubícame. Cuando tengo yo los datos de 20% de los niños obesos, o sea, tú dices, a ver, ¿qué vida les espera? Y además, ¿qué implicaciones tiene en términos de finanzas públicas? Pues que es diálisis, insulina el resto de su vida. Ahí empieza un camino a que
te vaya muy mal en materia de salud, porque en efecto tú empiezas con sobrepeso, te estás alimentando mal, empiezas a ser gordito, ¿no? Y además que venimos de una tradición en donde, no hombre, si está gordito es que está sano. Pues es que no, no es cierto, no está sano. Del gordito pasas a la obesidad y de ahí a una posible diabetes y otras cosas. Tenemos que hablar de salud, Leonardo, y estos datos para lo que nos deben de servir es para tomar decisiones. Claro. A partir del 24 necesitamos recomponer completamente nuestro sistema de salud. No lo van a hacer en este gobierno, ya nos dijeron que no, y ya sé que nos vamos a despedir. 10 segundos. Corto, 10 segundos. Qué bueno que llovió. Qué bueno que llovió en esta ciudad. No surgía lluvia. Las presas del Cuchamal estaban acabándose. Qué bueno que llovió. Celebremos una buena, celebremos. Viva Tlaloc. Gracias, Salomón. Gracias, Pausa, Leonardo. volvemos. Me enlazo ahora con Marco Baños. Él es pues un distinguido profesor ahora de la Panamericana, pero usted lo recuerda, fue consejero electoral y ha seguido muy de cerca este proceso que hoy la oposición ha presentado. Marco, ¿cómo estás? Estimado doctor Leonardo Curcio, qué gusto saludarte y un saludo para todo tu auditorio. Oye, pues comparte con el auditorio tu opinión sobre el proceso, las reglas que se han anunciado el día de hoy. Pues mira, las reglas son esencialmente acuerdos que han tomado los partidos políticos, pero creo que al final de cuentas es un método que tiene una ventaja importante, que consiste en la posibilidad de que participen por primera vez en la historia de este país las organizaciones sociales y la ciudadanía en general que decida participar para poder elegir una candidatura presidencial. Esto es lo más importante que a mí me parece de este método. Se abre la posibilidad de que se registre a alguien desde la sociedad civil para aspirar a la posibilidad de ser candidato a la presidencia y los partidos políticos pues han flexibilizado esa parte. Creo que también tiene mucho mérito el hecho de que se organicen foros de discusión a nivel nacional y que se vaya depurando esta lista de personas que originalmente se inscriban a partir del día 4 de julio y que luego posteriormente pues solamente pasen a una segunda etapa las personas más representativas de ese grupo de aspirantes a esa candidatura, para que finalmente pues ya en una encuesta final y en una especie como de elecciones primarias abiertas pues pudieran votar las personas que originalmente se registren en una especie de lista nominal de votantes y sean estas personas las que decidan tanto en una encuesta nacional como en estas votaciones de elecciones primarias quién es la persona que abandera o que abanderarán esos tres partidos políticos en una candidatura. ¿Te parece, Marcos, te parece, Marco, que les da tiempo? Yo creo que sí les da tiempo. De hecho, el calendario que ellos están ofreciendo es concluir el día 3 de septiembre. Supongo que ellos, igual que Morena, quieren terminar antes del arranque formal del proceso electoral. Sí, y no ellos le quieren ganar a Morena, ¿no? Sí, Morena va a terminar de alguna manera el día 6, que es cuando ellos dicen que van a presentar a su candidatura ya definitiva, pero ellos están pensando en el día 3. Creo que sí se hace un calendario un poquito rígido porque son en rigor 2 meses, con un tema donde Morena pues no lleva 2 o 3 semanas, lleva 2 años haciendo una precampaña claramente adelantada, pero aquí pues habrá también que revisar con mucho cuidado el acuerdo que el INE emitió diciendo cuáles son las cosas en las cuales no pueden incurrir los aspirantes a las candidaturas. Este tema me parece muy importante, se tiene que revisar también con mucho cuidado y se tiene que registrar y sobre todo informar de dónde sale el dinero, cuánto dinero se coloca para este ejercicio y sobre todo cómo se está aplicando para que el INE tenga todos los elementos y haya absoluta transparencia respecto de cómo se cubren estos ejercicios. Hay en 2 espacios donde pueden ganar credibilidad, tanto en transparencia, manejo de recursos y el asunto de los debates. Marco, pues muy agradecido contigo por tu tiempo. Gracias, Leonardo. Te mando un abrazo. Hasta luego. Igualmente, Marco Baños, quien fuera consejero electoral del INE, hoy para fortuna nuestra, bueno, pues compartiendo su punto de vista sobre este proceso. Voy con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. Leonardo, a tus órdenes. Oye, pues hace un momento platicamos con García Harfuch, nos daba los detalles, 5 personas participaron efectivamente en este asalto ahí en Antara. ¿Usted qué novedades tiene? Sí, fueron directo al negocio por los relojes, no hay lesionados, no hay heridos por arma de fuego, no hubo detonaciones y
La operación duró alrededor de 8 a 10 minutos. El reporte lo recibió la Secretaría de Seguridad Ciudadana 10 minutos después de que ya se habían ido. Y lo que nosotros vamos a solicitar a los centros comerciales es que refuercen sus medidas de seguridad interna y externa, porque la seguridad dentro de los centros comerciales sí corresponde a los propios centros comerciales, y sobre todo en aquellos negocios que tienen productos de alto valor, que representan mucho mayor riesgo, sí deben procurar tener estos protocolos. Y le preguntaba al secretario García Harfuch, cualquier caso deberíamos tener mecanismos de reacción mucho más rápido, ¿no? Es decir, si están conectadas las cámaras de Antara al C5 y, bueno, pues una capacidad de reacción, en este caso, pues entraron como Pedro por su casa, Mauricio. Lo que extraña es que la seguridad privada no haya hecho el reporte antes. ¿Pero en serio usted le extraña? Yo entro a los centros comerciales y les pregunto dónde está el Palacio de Hierro y te dicen que no saben, están perdidos. Digo, si son policías, que baje Dios y lo vea. Por eso, yo creo que eran ballet parking antes, con todo respeto. Es necesario que los centros comerciales revisen las empresas de seguridad privada que contratan y las medidas que tienen, y más en los establecimientos de artículos de alto valor, ¿no? Como de cualquiera, porque la gente se paseaba por Antara con relativa tranquilidad. A ver ahora quién se pasea por ahí, ¿no? Fueron directos sobre la tienda, no sobre los sobre los visitantes a la tienda, ¿no? Iban sobre los relojes de alto valor. Y es algo que necesita el centro comercial por la propia prestigio del centro comercial, reforzar estas medidas de seguridad. Muy bien. ¿Alcalde, algún apunte más? Nada más, estoy en comunicación con el secretario, ya están dando seguimiento a las cámaras y al vehículo en el que se trasladaban estos asaltantes. Y ojalá se metan a estos temas de gobierno, porque ha habido mucha política en los últimos tiempos, pero hay que entrar también, creo yo, a los asuntos de administración, y en este caso de la seguridad de manera directa. Alcalde. Yo estoy atento al tema y estuve en el punto hace rato para hablar con el dueño del negocio y sobre todo con las autoridades responsables de la Fiscalía y de Secretaría de Seguridad Ciudadana, que están dando seguimiento a las cámaras. Gracias, Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo. Y lo digo, por supuesto, sin sorna ni ironía. A mí no me sorprende nada. O sea, vaya usted a un centro comercial y pregunte, dices, ¿este es un policía? O sea, los disfrazan ahí de trajes de campaña y todo lo demás. Pero tú preguntas, oiga, ¿dónde está el VIPS? No sé, digo, ¿usted trabaja aquí? No sé, soy nuevo aquí. O sea, verdaderamente despistados en otro mundo. En este caso, pues prefirieron ver para el otro lado. Dijeron, a ver, aquí yo voy a estar peleando con estos del marro, Dios me libre. Y así, frente a ellos, pasó todo este tiempo, que es una era geológica en materia de seguridad, antes de que reaccionaran. Y se fueron en sus motos. Así fueron. Así como César vive en sí. Literalmente, son delincuentes. Saludo al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. ¿Qué tema abordamos esta semana, presidente? Bueno, celebramos, Leonardo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya hecho prevalecer la legalidad al desechar la segunda parte del Plan B electoral, es decir, que los ministros y ministras de la Corte pues hicieron el análisis de acuerdo con su mandato constitucional, que es simplemente analizar si una ley que se aprueba o un decreto que se emite va o no en contra de la Constitución, y en este caso con 9 votos a favor y 2 en contra se desecha esta segunda parte del Plan B, precisamente por encontrar elementos de inconstitucionalidad, lo cual es para celebrar, es decir, que existe ese contrapeso en nuestro sistema, permite que avance el Estado de Derecho, permite que avance la democracia, en este caso por ser una ley electoral. Y contrario a lo que se ha dicho, que la Corte está invadiendo el poder legislativo, pues realmente el mandato que tiene es simplemente verificar que estas leyes que fueron aprobadas no vayan en contra de la Constitución, y hacen un análisis jurídico impecable para desechar esta segunda parte del Plan B, y que esto nos permite avanzar en Estado de Derecho. Creo que es una buena noticia, claro, porque pues parte de lo que tenemos que decirle al mundo es que en México sí hay Estado de Derecho, sí hay contrapeso, y cuando en este caso un poder como es el legislativo aprueba leyes que van en contra de la Constitución, hay la actuación de la Corte precisamente para desecharlo. Esto nos permite también
Leonardo, el entender que desde la ciudadanía sí podemos participar, como fue el caso de estos dos amigos Curi, es decir, 2 documentos de amigos de la Corte que elaboramos en Coparmex en conjunto con la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y el INCAM, el Instituto el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en donde pues a partir de aportaciones de abogados constitucionalistas en materia electoral, en materia de derechos humanos y en materia de acceso a la información, pues se aportan elementos que finalmente el ministro Lainez comenta en su dictamen que efectivamente se aplican en este caso, y bueno, es la manera en que también desde la ciudadanía podemos aportar, en este caso, elementos a los ministros y ministras de la Corte. Interesantísimo. Pues, presidente, le agradezco muchísimo su comentario. Nos vemos la semana próxima. Muy bien, muy buenas noches. Gracias, José Medina Mora, el presidente de la Nacional de Coparmex, haciendo esta lectura de, en este caso, la decisión de la Suprema Corte de decir el plan B, adiós. Por cierto, a los críticos de la Suprema Corte les recuerdo que el jefe del Estado, don Andrés Manuel López Obrador, a quien Dios guarde muchos años, dijo en su momento, yo voy a vetar eso, yo voy a vetar eso, si incluye la ley de la vida. O sea que el propio presidente lo hizo público en su momento, que había problemas de procedimiento terribles, estaban añadiendo ahí cosas que nadie sabía de dónde salían. El propio presidente, entonces, bueno, la Corte hace la función que el propio presidente dijo en su momento, es decir, yo veto porque no estoy de acuerdo con eso, y la Suprema Corte dice, hay un problema de operación, en este caso de funcionamiento, de reglas de operación del propio Congreso, y por tanto no avanzan. Fíjense que le comentaba el caso de Birmex, hoy estuve muy cerca de la zona y vi que la institución encargada, entre otras cosas, de producir los fármacos, vacunas, etcétera, tiene un montón de mantas con protestas, porque hay temas así tan elementales como que no les han pagado el sueldo. Yo me enlazo con Eduardo Jiménez, él es químico de Birmex. Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Nos puede contar qué está ocurriendo en la institución? Híjole, pues son muchos problemas los que... Dígame dos porque tenemos poco tiempo. Perfecto, pues bueno, de entrada pues es una institución que fabricaba vacunas de más de 100 años atrás. Entonces hoy, desafortunadamente, esta administración pues nos ha recortado el presupuesto, todo por la grandiosa idea de la austeridad republicana, que pues no va acorde a esto, ¿no? Creo que cuando tiene uno este tipo de ideas de recortar los presupuestos y obviamente por austeridad, pues empieza uno por cosas tan simples como el hecho de ver que hay funcionarios que ganan mucho dinero, y que es ahí donde hay que trabajarlo, ¿no? Desafortunadamente... Ahorrarse en vacunas es una pésima idea. Oiga, ¿pero a ustedes no les pagan o qué está ocurriendo, Eduardo? Desafortunadamente tenemos una demanda ya en la Defensoría Pública, porque pues no nos han pagado ahorita el complemento de lo que es el aguinaldo. Entonces, pues bueno, estamos trabajando ahí con la parte de la Defensoría Pública para que esto pues ya se logre y se termine de pagar. Pues obviamente también fue un recorte por dos rubros que por ahí teníamos y que dijeron ellos que era un exceso el pagarle al personal, esos 2 rubros que tenemos que son parte del sueldo, ¿no? Pero pues bueno, ahorita ya estamos en esa parte peleándola, pero pues es un proceso largo, ¿no? Lo que más nos preocupa a nosotros, aparte de que hemos puesto las mantas, pues es esto, ¿no? Que no existe la producción. Acabo de mencionar que pues ya el hecho de dedicar a Birmex solamente para la cuestión de la distribución, pues no es para lo que fue creada. Tenemos plantas de las cuales pues obviamente tienen un acabado, unas instalaciones de primer nivel en la industria farmacéutica. Se fueron en el tiempo de pandemia, presumió incluso Marcelo Ebrard junto con el presidente que ahí se daría la cuestión de la producción de la vacuna patria o la cuestión del... Y la seguimos esperando esa, ¿no? Pero oiga, mientras llegaba la patria ya hacían la antirrábica y varias más, ¿no? Así es, polio, sarampión, rubiola, partiditis y algunos proyectos que ahora estaban en puerta pero que también se fueron cancelando. Y hoy parece ser que el Instituto Nacional de Virología para estos próximos años están buscándole a alguien quien se quiera encargar de ese espacio, de esa institución, que pues no es muy fácil agarrar y decir, bueno, esta parte se renta, ¿no? Entonces van orillando a los trabajadores de manera paulatina, a irlos acomodando en otras de las instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de Higiene, Potitlán,
Tecámac, que pues bueno, pareciera que volvemos a remontarnos en lo que sucedió en los años atrás cuando se desapareció Amores, que eran las oficinas centrales también de Birmex, ¿no? O la otra que fue la Gerencia General de Reactivos. Desafortunadamente estos dos predios pues se perdieron por el desmantelamiento de las otras administraciones, pero pues no hemos visto cambio hoy. Continuamos en las mismas circunstancias en las que ellos también ahorita le están dando el toque final. Y lo que nos preguntamos es qué pasa con el general, si es parte de este cambio. El director quiere decir, ¿no? General Pedro James, así es correcto. Entonces, pues no sabemos para dónde va el rumbo de Birmex. Se necesitan vacunas en este país, cada hospital, cada clínica, cada centro de salud no cuenta con ellas. Y obviamente si nos preguntamos hoy los centros epidemiológicos del país, que nosotros antes fabricábamos también estos antisueros, los antivenenos, tampoco existen en el país. Y bueno, teníamos muy buena cuestión con respecto a cómo producíamos ese tipo de... Una larga tradición, ¿sí? Pues Eduardo, gracias por compartir con nosotros la situación de Birmex, que bueno, el auditorio que nos escucha en todo el país y nos ve además, se ha enterado por usted. Muchas gracias por el enlace. Gracias, hasta luego. Adiós, Eduardo Jiménez. Bueno, pues contándole usted, el ex químico de Birmex, desde su punto de vista, la situación que vive esta empresa. Y voy rápidamente para finalizar el informativo hasta Guatemala. Oscar de León, te saludo. Gracias, Bernardo. Muy buenas noches. Efectivamente, Guatemala cerró ayer el proceso electoral 2023, en donde se eligieron presidencias municipales o alcaldías municipales, 340 alcaldías a nivel nacional en los 22 departamentos, también la elección de 160 diputados al Congreso de la República. Entre ellos también se registraron la participación de 23 binomios presidenciales. Dentro de ellos ya se tiene los datos para que se realice la segunda vuelta electoral presidenciable, y es que la segunda vuelta electoral será para este 20 de agosto, ¿no? en donde la candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, correrá y buscará la presidencia de la República luego de tres intentos. En los últimos 12 años, Sandra Torres ha buscado la presidencia de la República, y Bernardo Arévalo del partido Semilla. Que las encuestas no ubicaban a Arévalo, ¿no? Veía que estaban con Mulet, con otras más, incluso la hija de Ríos Montt, pero él no figuraba entre los aspirantes, aunque está tan atomizado el voto en Guatemala que la distancia es creo que de 16 a 12 puntos, ¿no? Entre, en este caso, la puntera y el segundo lugar. Así es, y es que Arévalo ha sido sensación del momento por su discurso que ha estado teniendo en protección de la corrupción. Sandra Torres ha tenido también fuertes señalamientos, y es que solamente en las últimas horas ha dado a conocer que de techo de campaña ha invertido más de 17 millones de quetzales, y Bernardo Arévalo ha invertido a menos de 1 millón de quetzales. ¿Y qué dice tu corazonada? ¿La tercera es la vencida para Torres o todavía hay mucha historia por escribir en Guatemala? Hay mucha historia por escribir en Guatemala. Sandra Torres ya tiene el antivoto por las últimas declaraciones, y sobre todo de que los diferentes partidos se oponen en lo que son los programas sociales, ya que ella pretende seguir regalando programas sociales a la población de escasos recursos, y sobre todo, pues ella quiere dar 500 quetzales a las mujeres que tengan 3, 4 hijos para que los lleven a escuelas y centros de salud. Eso es lo que ha estado ocurriendo en Guatemala, donde Sandra Torres no tiene el antivoto hasta el momento, y Bernardo sigue subiendo. Lo veremos. Oscar, sigue subiendo. Pues muchas gracias por el enlace. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Cuídese. Tenga una gran semana y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.